Todos los elementos de una sucesión cumplen una regla. Veamos la siguiente sucesión de figuras. ¿Cómo va cambiando? La figura 1 tiene 3 cuadrados, la siguiente tiene 5, la tercera 7 y por último, la figura 4 tiene 9 cuadrados. Con esto, podemos decir que el patrón de la sucesión es 2, porque 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7 y 7 más 2 es 9. Supongamos que quisiéramos saber cuántos cuadrados tendrá la figura 20, cuántos la 50 o cuántos la 80. ¿Te imaginas lo cansado que sería dibujar 20, 50 u 80 figuras y después contar el número de cuadritos para saber cuántos tiene? Además de cansado, sería tardadísimo. Por eso, necesitamos una fórmula que nos ayude a calcular el total de cuadrados de cualquier figura sin necesidad de seguir toda la sucesión. Entonces, si queremos saber el número de cuadrados que habrá en la figura 80, ¿cómo le hacemos? Pon mucha atención. Necesitamos relacionar el número de la figura, es decir, la posición, con el número de cuadrados que tiene, o sea, con el término. Para determinar el número de cuadrados en la figura 1, podemos hacerlo sumando 1 más 2, porque 1 más 2 es igual a 3. Pero si lo intentamos con la figura 2, ya no funciona porque 2 más 2 son 4, y lo que queremos obtener es 5. Y creo que aunque lo intentemos con todas las otras figuras, esta regla no nos sirve. Probemos con otra. Pensemos en multiplicaciones. 1 por 3 es igual a 3. ¿Pero funciona con el segundo término? 2 por 3 es igual a 6. Nos pasamos porque nuestro segundo término es 5. Probemos con el tercero. 3 por 3 es 9. Uf, no. Tenemos 7 en el término. Y con el cuarto, 4 por 3 nos da 12. Así que tampoco, porque nuestro término es 9. Entonces, seamos creativos. Recordemos que la sucesión va de 2 en 2. ¿Qué tal esta operación? Si multiplicamos el 1 por 2, nos da 2. Y si sumamos 1, obtenemos 3. Veamos qué pasa con el segundo término. 2 por 2 es igual a 4, más 1, 5. Bien, creo que este sí está funcionando. Con el tercer término, 3 por 2 igual a 6, más 1, obtenemos 7. ¡Perfecto! Si funciona con la figura 4, habremos encontrado la regla general. 4 por 2 es igual a 8, más 1, 9. ¡Excelente! Quiere decir que nuestra regla es multiplicar el número de la posición por 2 y sumarle 1. Si queremos saber cuántos cuadrados tendrá en total la figura 80, lo que debemos hacer es multiplicar 80 por 2 y obtenemos 160, más 1, 161. Nuestra figura 80 tendrá 161 cuadrados, 80 de un lado, 80 del otro, más 1 que siempre está en medio. ¿Viste qué fácil fue? Te voy a dar un consejo. Es muy importante que para resolver este tipo de operaciones no te confundas con la posición y con el término. Muy bien, lo que hicimos fue formular la regla general de una sucesión determinada. Ahora, ayúdame a hacerlo al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la regla general vamos a construir la sucesión. Tenemos la siguiente regla. El número de posición multiplicado por 4 menos 2. ¿Sabes cómo lo haremos? Analicemos nuestra regla. Dice que el número de posición lo multipliquemos por 4 y le restemos 2. Para encontrar el primer término de la sucesión, entonces tomamos la posición 1. Ese 1 lo multiplicamos por 4. 1 por 4, 4. Y por último, como dice la regla, le restamos 2. Entonces, 4 menos 2 es igual a 2. ¡Listo! Encontramos el primer término de la sucesión. Para continuar, tomamos la segunda posición, o sea, el 2, y lo multiplicamos por 4. 2 por 4, 8. Menos 2, obtenemos 6. Vamos por la tercera posición de la sucesión. 3 por 4 es igual a 12. Menos 2, tenemos 10. Creo que ya te diste cuenta de cómo estamos construyendo nuestra sucesión. Para que quede aún más claro, sigamos. 4 por 4 igual a 16. Menos 2, 14. 5 por 4 es igual a 20. Menos 2, 18. Muy bien. Entonces tenemos
2, 6, 10, 14, 18. Y el patrón de cambio en nuestra sucesión es 4. Sin embargo, recuerda que para encontrar términos futuros, no podemos decir que el patrón de cambio es 4 o que va cambiando de 4 en 4, porque esa solo sería la regularidad. La regla general sería el número de posición por 4 menos 2. ¡Perfecto! Así que no dejes de encontrar reglas que te ayuden a crear más términos en las sucesiones. El siguiente fin de semana iré con mis abuelos. La mochila que tengo dice que el peso máximo que soporta es de 5 kilogramos, así que debo cuidar cuántas cosas llevo para no superar esa cantidad. Mi mamá quiere mandarles varias cosas. 1,7 kilogramos de café, un quinto de kilogramo de nueces, 2 kilos y un cuarto de granola y 1,2 kilos de almendras. Para saber si mi mamá puede mandar más cosas y si la mochila soportará el peso, tenemos que sumar todas las cantidades. Pero unas están con decimales y otras con fracción. Mantengamos la calma. Lo primero que hay que hacer es organizar nuestros datos en una tabla. Al irla llenando, veremos que no es difícil convertir de decimal a fracción o al revés. Entonces, son 1,7 kilogramos de café, así que lo colocamos en la columna de decimal. De nuez es un quinto de kilogramo y nos pasamos a la columna de fracción. Para la granola, nos quedamos en la columna de fracción porque son 2 kilos y un cuarto. Y en la columna de decimal, la almendra que son 1,2 kilos. Para completar la tabla, hay que convertir las cantidades. Para facilitar esto, hagamos unas anotaciones con información útil. Es bueno saber que un kilogramo equivale a un entero, ya sea en fracción o decimal. Entonces, medio kilo será la mitad de ese entero, es decir, en fracción es un medio y en decimal equivale a 0,5 kilogramos. Si lo volvemos a dividir a la mitad, tendremos que un cuarto equivale a 0,25. Otra notación útil es que para obtener un décimo de kilo hay que dividir entre 10. Entonces, en fracción se escribe como un décimo y en expresión decimal, un décimo se escribe 0,1. Con estas anotaciones será muy fácil convertir de una columna a otra. De café tenemos 1,7 kilogramos. En fracción, equivale a un entero y el punto 7 son 7 décimos, es decir, 7 veces 0,1. Por lo tanto, de café es un entero con 7 décimos. Hagamos lo mismo con la almendra. Tenemos un entero con 2 décimos. Pero 2 décimos tiene fracción equivalente y se simplifica como un quinto. Así que queda como un entero y un quinto. Vamos con la nuez. Para convertir de fracción a decimal, se hace la división del numerador entre el denominador. En este caso, dividimos 1 entre 5 para saber la equivalencia de un quinto. Y el resultado de la división es 0,2. Para los 2 kilos y un cuarto, tomamos 2 kilos como 2 enteros. En nuestras anotaciones está la equivalencia de un cuarto y es 0,25. Así que sumamos estos datos y obtenemos 2,25. Ahora ya podemos sumar cualquier columna. En el caso de las fracciones, hay denominadores diferentes y sería más tardado porque necesitamos buscar un común denominador. Si sumamos los decimales, será más fácil. 1,7 más 0,2 más 2,25 más 1,2 es igual a 5,35. Superamos la capacidad de la mochila. Habrá que decirle a mi mamá que quite 0,35 kilos de lo que quiere mandar porque solo podemos llevar 5 kilos. Esto lo pudimos haber estimado con las fracciones. Si te das cuenta, hay 4 enteros. 1 más 2 más 1. De los 7 décimos del café, solo se necesitan 3 décimos más para completar un kilo y así llegar a los 5. Y todavía tenemos un quinto, un cuarto y otro quinto. Seguro nos pasábamos porque los cuartos y los quintos son más grandes que los décimos. No hicimos ninguna operación compleja y pudimos llenar nuestra tabla. Sigue practicando para calcular la suma de diversas cantidades sin importar si están como decimal o como fracción.